pedacito. Dígale al que tiene enseguida de lo que acaba de escuchar, de la primera lectura, del Salmo, de la segunda o del Evangelio, un pedacito que le haya llamado la atención, o que fue lo que más le llamó la atención de lo que acaban de escuchar. Hagámoslo ya. Porque la fe viene por el oír. San Pablo nos lo va a enseñar. Nosotros necesitamos escuchar la palabra, porque es ahí precisamente donde nosotros crecemos en la fe. Entonces, repito, no es por ustedes, porque tiene enseguida que de pronto estaba distraído. Pero cuando usted le explicó a él, ya lo ubicó, entonces ya ahora sabe de qué se trata la palabra, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Estamos todos ubicaditos, ¿no? Es que eso es bien curioso, empezar a ver las caras de asombro cuando uno hace esa pregunta, entonces uno dice, ¿yo qué digo? O el más inteligente dice, cuénteme usted primero y yo le digo ahora. Entonces cuando le cuentan, entonces dice, lo mismo que usted me acaba de decir. Bien. Vamos ahora hacia la palabra, pero desde un ejemplo, de una imagen muy primitiva, quiero que entremos a esto de la oveja y de los pastores. ¿Saben del pastor? Nuestro pastor, el único pastor, es Jesús. Él es el pastor. Nosotros, como sacerdotes, los diáconos, los obispos, lo que hacemos es colaborarle al único pastor, pero el pastor es Jesús. Y también se necesitan los instrumentos, que somos nosotros, y es donde entra la importancia de las oraciones de ustedes por nosotros. Nosotros somos débiles, imperfectos, pecadores, igual que ustedes. Hemos salido de una asamblea igual que esta. Y así como usted lucha con el pecado, igual nosotros también luchamos contra el pecado. Así como usted tiene tentaciones, igual nosotros también tenemos tentación. Por eso la importancia, repito, de la oración de ustedes por todos nosotros, para no caer precisamente en el reclamo que se hace en la primera lectura. Viene el Señor a hacer un reclamo precisamente de tantos pastores que no hacen un verdadero cuidado de las ovejas, sino que piensan no es únicamente en ellos. Y todos nosotros como sacerdotes estamos tentados en caer en estas situaciones. Pero quiero tenerme en esto de la oveja, que es algo donde todos entramos a participar, tanto ustedes como también igual nosotros. Aunque estemos pastoreando, aunque estemos al frente de una comunidad, nunca dejamos de ser ovejas. El discipulado es para todo cristiano, no es para unos cuantos, es para todos. El que esté ordenado, sacerdote, obispo, incluso el mismo Papa, no lo exime de esto. Seguimos todos siendo discípulos del Señor. Y quiero que nos pensemos un poco en los tipos de ovejas que pueden existir y vamos a identificar de pronto nosotros dónde nos ubicamos. Hay un ícono, una figura muy antigua donde aparece el buen pastor, que es la primera figura que aparece donde se presenta Jesús como pastor. De pronto muchos lo han visto, donde lleva a la oveja en los hombros. ¿Sí la han visto, cierto? Es bien curiosa esta imagen. La ovejita que está sobre los hombros de este buen pastor, de ese pastor, está mirando al pastor. Él lo mira. Está sobre los hombros, pero está mirando al pastor. Esa es la primera. Pero aparecen otras ovejas también abajo. Aparece una oveja que está mirando al pastor como con celos. Así como muchas veces algunas personas, aquí yo no creo que suceda eso, lejos.
lejos, lejos, muy lejos de por acá. Los celos que se dan muchas veces, pero ¿por qué a este la consienten más? Pero ¿por qué? Como los celos de hermanos, ¿por qué a este le da más arroz? ¿Por qué a este le da más tajadas? ¿Por qué este tiene más carnes? Repito, eso sucede, pero muy lejos de aquí. Eso para que se ubiquen un poco en esto. Y esos mismos celos suceden también en algunas casas de la renovación, no aquí, en algunas partes sucede ese tipo de celos. Entonces empieza la oveja celosa a empezar a mirar, pero ¿por qué el asesor está pendiente? ¿Por qué el asesor ayuda? ¿Por qué el asesor delega? ¿Por qué él mantiene pendiente de esta persona y no de mí? Entonces aparece la oveja celosa, ¿sí? En otros sitios. Y aparece otra que está concentrada alimentándose, que simplemente está pensando en ella, no está preocupada ni del pastor ni de la demás, sino que le interesa únicamente es ella misma. Está comiendo. Y esa que está comiendo es muy peligrosa. Está tan concentrada en lo suyo que en algún momento el pastor se puede ir con las ovejas y ella está concentrada solamente en su comida, aplicada en sus necesidades, en sus preocupaciones, en lo que hace, todo lo que esa persona tiene, que se olvida de todo el mundo. Y cuando en algún momento que se vea sola esa oveja, sale corriendo, sin saber para dónde, y es donde se pierde. Rápidamente, aunque podemos utilizar muchos ejemplos más, pensemos qué clase de ovejas somos nosotros. Esa que estamos llevada por el pastor, porque de pronto es la más perezosa, porque de pronto es la que tiene que ser más cuidada, porque de pronto está herida, por cualquier motivo estamos nosotros sobre los hombros del pastor. Somos esa oveja envidiosa, estamos nosotros con esos celos constantemente en el corazón, o somos esa distraída que no queremos nosotros dejarnos pastorear, sino que simplemente vivimos preocupados por lo que nosotros necesitamos. Es aquella que se encarga únicamente de ir a un sitio a decirle a un asesor o decirle a un padre, ore por mí. No me quiero comprometer, pero ore por mí porque tengo problemas. Yo no quiero hacer nada más. Simplemente necesito que ore por mí para solucionar una dificultad que tengo y nada más. Todo esto que estoy diciendo sucede en muchas partes. Yo sé que aquí no sucede nada de esto, solamente para que lo entiendan un poco y se ubiquen como con toda esta palabra. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Si yo soy una oveja realmente del Señor, yo necesito escuchar al Maestro. Y por eso insisto en esto, la importancia de escuchar la palabra de Dios. Nosotros antes de venir a la Eucaristía tenemos que preparar la Eucaristía. Así como usted se baña y se arregla para poder venir aquí a la casa de oración, usted necesita también prepararse para la palabra. Y prepararse es leer los textos antes de venir. Prepararse es orar los textos. Prepararse es saber de qué va a tratar la palabra, para que al llegar ya el oído está más dispuesto. Y cuando uno escucha la palabra, ya con más facilidad podemos nosotros tomar esa palabra de salvación. Pero nos pasa lo que de pronto les pasó hace un momento cuando hicimos el ejercicio, que llega uno, escucha la primera lectura, salmo, la segunda, el evangelio, se sienta uno y uno dice, ¿de qué era la palabra? Y vaya, si de pronto hay los curas que empiezan a preguntarle, y ustedes díganme qué dice la primera lectura, y uno, yo a esa iglesia no vuelvo. Yo no voy por ahí porque si el padre pregunta, más maluco eso, pero no es porque el cura sea muy malo, sino porque es que nosotros estamos tan distraídos que no atendemos a la palabra. Y repito, es palabra de salvación para cada uno de nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a la palabra para ser una verdadera oveja del Señor. Escuchar la palabra, escuchar al Señor. Pero no solamente escucharlo, porque la palabra de salvación que yo recibo aquí, yo necesito llevarla a mi vida. ¿Qué nos ha pasado a nosotros como cristianos, como católicos que somos? Hemos hecho una separación entre la fe y la vida. Eso está separado. Entonces podemos nosotros venir a la iglesia, podemos venir a la casa de oración, oramos, danzamos, hacemos todo lo que se nos pide en el momento de la oración, pero cuando salimos se nos olvida todo lo que recibimos. Y aquí nosotros celebramos, pero afuera tenemos que vivir lo que hemos celebrado en este momento. Muchas veces nosotros venimos a la Eucaristía, escuchamos una palabra de salvación, tenemos un momento de oración y llegamos a la casa con los mismos celos, con las mismas mentiras, con la infidelidad, con el orgullo, con la rabia, alegar, desesperados, angustiados. Entonces todo lo que hemos celebrado nosotros aquí como que no ha tocado el corazón de nosotros. Esa palabra nos tiene que tocar el corazón. Toda Eucaristía tiene que tocarnos el corazón, tiene que tocarnos la vida y se tiene que notar afuera, no aquí. Aquí es muy fácil levantar las manos, aquí es muy fácil cantar, aquí es más fácil, bueno,
A algunos les queda fácil danzar, otros más quiecitos no danzamos. Pero aquí es muy fácil hacer muchas cosas alrededor del Señor. Pero afuera el vivir es solamente para aquel que está dispuesto realmente a dejarse transformar por el Señor. Solos no podemos cambiar. Solo no podemos decir, yo voy a cambiar esto, yo voy a dejar este pecado, ni intente hacerlo. Porque nosotros necesitamos del Señor. Porque hay muchos que intentan cambiar, mejorar su vida, dejar pecado sin contar con Cristo. Eso se llama pelagianismo. Entonces, ¿para qué el Señor? ¿Para qué murió Él en la cruz? El capítulo 15 de San Juan es un texto que a mí me gusta mucho. Porque nos da como claridad frente a todo eso. Frente a todo el combate que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer es pegarnos, unirnos cada día a Jesús. Es ahí donde damos realmente la batalla. Es ahí donde el Señor pelea por nosotros. No somos nosotros los que peleamos, es el Señor el que pelea por nosotros. En el Éxodo claramente lo dice el Señor. Soy yo quien peleo por ustedes. Es Dios mismo quien lo hace por nosotros. La fuerza de nosotros no da. La fuerza de nosotros no da para acabar con ningún pecado. ¿Cuántas veces hemos intentado mejorar, cambiar? ¿Cuántas promesas hemos hecho nosotros? ¿Cuántas veces después de salir de un retiro, de una Eucaristía, de un congreso, de un seminario de vida en el Espíritu, salimos pensando y diciendo, yo ahora sí, este pecado voy a dejarlo, ahora sí me voy a convertir? Y ese deseo me dura unos 2 días. Y eso. ¿Cuántas veces decimos, ahora sí voy a empezar a orar, ahora sí voy a dejar eso? Pero eso se acaba. Ahora sí voy a dejar tanto chisme porque es que yo muevo mucho la lengua. Y llega uno a la puerta de la iglesia y le pica la lengua y empiezan a hablar. ¿Cuántas veces nosotros caemos con tanta facilidad frente al pecado? Porque internamente hay una división. Y el único que nos ayuda es el Señor. Por eso tenemos que rendirnos a los pies de Él. Y tenemos que buscarlo a Él. Y dejarlo a Él como nuestro único pastor, como nuestra guía. No sigamos dirigiendo nuestra vida solos. No pensemos que solos podemos salvarnos. Necesitamos del Señor para la salvación. Quien nos salva es Él. Nosotros no podemos salvarnos. Y a veces queremos nosotros ser dioses incluso de otros. ¿Cuántas veces el papá, la mamá, el padre de familia quiere dirigir ya la vida de los hijos sin Dios? Y cuando intenta hacerlo, esa vida se le destruye. O no sabe qué hacer en muchos momentos de la vida. Porque el hijo se le empieza a desviar, porque el hijo empieza en situaciones difíciles donde ya no puede controlar, ni las maneja el hijo, y el papá o la mamá no saben qué hacer tampoco. Por eso nosotros necesitamos cada día aferrarnos a Él, aferrarnos al Señor. La fe no simplemente es decir yo creo en Dios. Cuando se habla de fe, se habla de obedecer, obedecer. Si usted dice que tiene mucha fe, es porque usted obedece mucho. Usted no puede decir que tiene mucha fe sin obediencia. La fe se demuestra obedeciendo. Ahí se demuestra la fe. La fe se demuestra obedeciendo. Y vea usted, cualquier santo, cuando ha tenido manifestaciones grandes de su fe, ha sido a través de la obediencia. Entonces, la fe, y llévese eso usted en la cabeza y en el corazón, la fe se demuestra obedeciendo. Así como esta otra que ojalá también la guardemos no solo en la cabeza, sino en el corazón. ¿De qué forma yo le demuestro a Dios que lo amo? Cuéntele enseguida, para que nadie me duerma. Dígale enseguida, ¿usted cómo le demuestra a Dios que lo ama a Él? Dígase, para que tiene enseguida. Yo le demuestro a Dios que lo amo, amando a mi prójimo. Punto. Rezando, claro, a usted eso le ayuda a amar al prójimo. Que yo de la Eucaristía, claro, a usted eso le ayuda para que ame al prójimo. Que haciendo X devoción, que teniendo un altar en la casa, todo ese tipo de manifestaciones me tienen que llevar a mí
amar a mi prójimo, porque en el otro está Cristo. Y yo necesito llegar a ese punto en mi fe, donde yo puedo amar a mi prójimo, porque ahí está Dios, ahí está Cristo. Pero recuerden que el prójimo no es el que yo escoja. No, entonces yo escojo amar a estos dos, y a estos dos yo los voy a amar, porque con ellos la voy bien, porque cuando yo necesito algo ellos me ayudan. Entonces a ellos sí los quiero amar. Pero es que estos otros dos personajes yo no los quiero amar porque vea, es que cada ratico el perro se pasa para aquí para el jardín y entonces me ensucia esto acá. Los hijos vienen a hacerme daños aquí en la casa, porque es que me hizo daño, porque es que me robó, porque cualquier motivo tenemos nosotros y buscamos motivos para odiar, para tener sentimientos negativos hacia otros. Yo no puedo escoger a quién amar. A mí el Señor me invita a amar al otro, independiente de quién sea, bueno o malo, el enemigo. Ahí me invita realmente a ser el Señor, amar. Y ahí es donde estamos nosotros llamados. Cuando yo descubro que no soy capaz de amar a mi prójimo como es, que solamente puedo amar a unos cuantos, es ahí donde yo tengo que empezar a clamar la ayuda. Señor, ayúdame porque no soy capaz. Amo a estos con facilidad, pero a estos otros me cuesta mucho. Ayúdame, Señor. Y es ahí donde tiene que usted doblar mucha rodilla, donde todos tenemos que orarle mucho más al Señor, donde clamarle a Él misericordia. Así como yo he recibido esta gran misericordia de Dios, estoy llamado a ser misericordioso con el otro, a perdonar al otro. Qué cosa tan difícil. Eso, hablarlo y predicarlo es tan sencillo, pero vaya donde no vaya, a eso vivirlo, difícil. Es muy difícil vivirlo. Y a veces uno puede salir entusiasmado diciendo, no, ahora sí, definitivamente yo tengo enemistad con fulano y fulana de tal, voy a reconciliarme con esa persona porque quiero estar en paz con el Señor. Y se va uno caminando, de pronto se da esa persona y uno dice, no, despuésito más bien yo me hablo con él y, ay, mira, a ver si cómo me ayuda. Y nos vamos alejando porque nos cuesta. Porque perdonar al otro implica morir a nosotros mismos. Y tenemos que morir. Yo tengo que morir a mi egoísmo, morir a mi orgullo. La única forma de poder alcanzar la santidad, que me imagino que todos estamos buscando, es a través de la humildad. Solamente a través de la humildad. Y solamente para ser humilde se necesita momentos difíciles en nuestra vida, donde vienen muchas veces a aplastarnos, que tenemos nosotros que vivirlo para poder alcanzar la humildad. Hay que llegar a la humildad, poder morir a nosotros mismos, poder dejar que el Señor venga y muchas veces nos coja el moño y nos lo aplaste, que aplaste el orgullo que hay en nuestra vida, pero que lo haga Él. Y tenemos que pedirle al Señor que lo haga Él y que nos dé la fuerza para aguantar, porque a veces es muy difícil, a veces hay momentos muy duros en nuestra vida, porque el Señor permite situaciones difíciles en nuestra vida para hacernos aterrizar, pero todo se ayuda. Dice la palabra de Dios que todo sucede para bien de los que Dios ama. Todo sucede para bien. Las cosas buenas, las cosas muy buenas, pero también las cosas malas. O sea, que de Dios es el único que de las cosas negativas, de las cosas malas que pueden pasar en nuestra vida, Él toma eso y saca un bien. Es el único que puede hacerlo. Y muchas veces nosotros no logramos entenderlo. Lo entendemos después. Después comprendemos todo eso, pero al principio no lo entendemos. No entendemos por qué el encargado de casa, por qué el encargado del grupo, por qué el servidor tal viene y me humilla de mí de esa forma. ¿Por qué viene a quitarme el puesto que yo tenía? ¿Por qué viene a arrinconarme el asesor? ¿Por qué viene a hacerme esto? Y quedo yo por allá como que valiendo nada, aparentemente. Porque Dios se vale de todo eso para ayudarnos. Eso hace el Señor. El Señor con cada uno hace una historia de salvación. Dejemos que el Señor llegue a nuestra vida, dejémoslo. No es fácil, no es sencillo. A nosotros nos gustaría estar como siempre como sobre una autopista, todo tranquilito, todo calmadito, pero ese no es el cristianismo. El cristianismo es cada día un crecimiento, pero como la cola de la vaca, para abajo. La humillación es lo que nos lleva a nosotros a la santidad. Porque si dejamos que cada día el egoísmo en nosotros sea el que crezca, no dejaremos que Cristo sea el centro de nosotros. Para que no se me duerma, vamos a ponernos en pie, por favor. Porque están moviendo la cabeza, no sé si están diciendo que sí, porque yo les estoy predicando, o están cabeceando ya. Solos no podemos. No tenemos la fuerza suficiente
para poder escuchar al Señor y para poderlo obedecer. Eso no depende de nosotros, no tenemos la fuerza, realmente no está, no depende de nosotros. Pero el Señor nos hizo una promesa, y yo sé que todos ustedes conocen muy bien esa promesa. Era la promesa del Espíritu. Él es el abogado, Él es el defensor, Él es el consolador, Él es el que viene a rescatarnos, es el que viene a llevarnos para podernos unir a Jesús, para podernos dirigir a nuestro Padre como un papito Dios, papayito, papito, Abba. Pero nosotros a veces nuestra relación con el Padre Dios la tenemos arrinconada y poco nos comunicamos con Él. A veces llegamos solamente hasta Jesús, pero tenemos que dirigirnos al Padre Dios también. Tenemos que hablar con Él, hablar, somos hijos del Padre Dios, del Padre misericordioso. Vamos a hacer un momento de oración. Dice el Evangelio que el Señor le dio lástima porque estas personas salieron corriendo. Jesús quería descansar con los suyos, con los apóstoles. Entonces vamos a un lugar apartado y vamos a descansar. Y la gente se dio cuenta para dónde iba y se adelantaron. Cuando llegaron a la barca, se estaba eso lleno otra vez de gente. Y Jesús lo vio, sintió lástima de ellos y se sentó con paciencia, con tranquilidad, con amor a enseñarles. Y eso es lo que hace el Señor siempre con nosotros. Nos ama, nos escucha, nos consiente. El Señor sabe cómo está tu vida en este momento. Yo te pido que cierres los ojos. Queridos hermanos, del 14 al 17 de agosto estaremos celebrando el Encuentro Internacional de Alabanza y Adoración. 4 días de gloria y bendición en el velódromo Alcides Nieto Patiño. En la música, Son by Four de Puerto Rico y Kairi Márquez de los Estados Unidos. Tendremos predicadores internacionales que compartirán la palabra del Señor para unirnos a Cristo vivo y resucitado. Te invita la Arquidiócesis de Cali, la Renovación Católica. Informe 556-0214. No te pierdas esta experiencia poderosa del Señor.